El fluoruro de hidrógeno es un compuesto químico que tiene varias aplicaciones. Una de las funciones más importantes es su uso en la industria química para la fabricación de diversos productos, como fluoruros metálicos, fluoropolímeros y productos químicos fluorurados. Además, se utiliza en la industria del vidrio para grabar y pulir superficies. El fluoruro de hidrógeno también puede encontrarse en algunos procesos biológicos y en la mineralización de huesos y dientes, donde el fluoruro es esencial para la formación de fluoropatita, un componente importante en la estructura dental. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el fluoruro de hidrógeno es altamente corrosivo y debe manejarse con precaución debido a su peligrosidad. Buenas tardes, maestra. Yo voy a hablar sobre el fluoruro de hidrógeno de tipo de reacción química en síntesis. La reacción química en síntesis del fluoruro de hidrógeno es una reacción de combinación. ¿Cómo afectan los coeficientes? Los coeficientes es una ecuación química que afectan la proporción en la que las sustancias reaccionan entre sí. Determinan la cantidad relativa de cada sustancia involucrada en la reacción. ¿Y esto cómo afecta en los coeficientes al fluoruro de hidrógeno? El coeficiente del fluoruro de hidrógeno en una ecuación química determina la cantidad relativa del fluoruro de hidrógeno que participa en la reacción. Un coeficiente mayor indica que hay más molécula de fluoruro de hidrógeno involucrada en la reacción. ¿Cuáles son los hallazgos del fluoruro de hidrógeno? Algunos hallazgos recientes sobre el fluoruro de hidrógeno incluye la detección de su formación en el universo por parte de astrónomos del Observatorio Europeo Astral y la detección de fluoruro en una galaxia distante a 12.300 millones de años de luz. Bueno, yo voy a hablar del fluoruro de hidrógeno y su tipo de reacción química en su sustitución doble. El fluoruro de hidrógeno no suele participar en reacciones de sustitución doble, ya que es un compuesto bastante reactivo y tiende a participar en reacciones de sustitución simple o ácida. Fluoruro de hidrógeno, ¿cómo afectan los coeficientes? En una reacción química que involucra el fluoruro de hidrógeno, los coeficientes se utilizan para equilibrar la ecuación química y asegurar que la cantidad de átomos de cada elemento sea la misma en ambos lados de la reacción. El fluoruro de hidrógeno puede requerir un coeficiente adecuado para lograr este equilibrio. ¿Cuáles son los hallazgos del fluoruro de hidrógeno en su sustitución doble? El fluoruro de hidrógeno generalmente no participa en reacciones de sustitución doble, ya que tiende a reaccionar principalmente mediante su sustitución simple o ácida. Por lo tanto, no hay hallazgos específicos relacionados con la sustitución doble en el caso del fluoruro de hidrógeno. Voy a hablar sobre ahora la neutralización. ¿Cómo afectan el fluoruro de hidrógeno tipo de reacción química de neutralización? La reacción química del hidrógeno con el oxígeno para formar agua en una reacción de combinación. ¿Cómo afectan los coeficientes de la neutralización? En una reacción de neutralización, los coeficientes estequiométricos se utilizan para equilibrar la ecuación química y asegurar que haya una proporción adecuada entre los reactivos y los productos. Los coeficientes indican el número de moléculas o átomos involucrados en la reacción. ¿Cuáles son los hallazgos de la neutralización? Aquí tienes algunos hallazgos relacionados con la neutralización. Uno de esos son hallazgo para la neutralización de los virus. Los nuevos hallazgos en el fármaco más prometedor contra el Alzheimer. Un estudio realiza nuevos hallazgos sobre los anticuerpos. El fluoruro de hidrógeno es un compuesto químico que se forma mediante una reacción de sustitución simple. ¿En qué puedo ayudarte con esto? Es una reacción de sustitución simple. El fluoruro de hidrógeno puede afectar los coeficientes estequiométricos al determinar la proporción de los cuales reactivos se combinan. Los productos se forman dependiendo de la ecuación química específica. Los coeficientes pueden variar para equilibrar la reacción. Es una reacción de sustitución simple con fluoruro de hidrógeno. Los hallazgos pueden incluir la información de un nuevo compuesto, la liberación de calor y la posible corrosión o daño a los materiales con los que entra en contacto, además de que el fluoruro de hidrógeno es altamente tóxico y corrosivo, por lo que se deben tomar precauciones adecuadas al manipularlo.